Vamos a hacer una oración, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo al dador alegre, Padre, aquel que va a traer su ofrenda, Señor. Te pedimos que seas tú trayendo bendición a su casa, a su familia, a su hogar, Señor. Te pedimos también por el hermano que va a dar la palabra, Señor, por el hermano Alex. Te pedimos que seas tú hablando por medio de él, Señor, que hables a nuestros corazones y que tú nos des entendimiento, Señor, para entender, Padre, lo que tú nos quieres hablar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Así vamos a entonar un canto mientras ustedes traigan sus ofrendas al alforí. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Y vamos a dejar el lugar al predicador. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mi nombre es Alex Mireles, estoy cursando el tercer año, vengo de la iglesia Templo Betel, mis pastores Rick Reyes y la hermana Becky Reyes. Así como están de pie, si me acompañan a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, versículo 25. Dice la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y a mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, y por tu palabra, que sabemos que es viva, Señor, y es eficaz. Prepara nuestros corazones, nuestra mente, Señor, para escuchar de ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra a ti, mi Padre. Amén. Ahora sí pueden tomar asiento, hermanos. A esta predicación o enseñanza le he puesto un título que primero lo tomé para mí y que se los quería compartir a ustedes. Y dice el título: lo que cuesta ser un discípulo de Cristo. En el versículo que estábamos leyendo, Jesús estaba hablándoles a las multitudes. En otra versión dice: grandes multitudes le seguían. Hemos escuchado de 5,000 personas, infinidad de gente, mucha gente lo seguía a Jesús. Pero no todos eran discípulos. Eran muchos seguidores y otros eran discípulos. Y yo veo aquí a Jesús como que lo reta y les dice: el que no aborrece, dice la palabra, sí, aborrece. Y yo estuve buscando cómo lo decía, por qué dijo aborrece. Uno aborrece es de que no quiero, o sea, yo aborrezco el pecado, pero no se trata de eso. Al estar indagando, al estar buscando, dice que la palabra aborrece es amar menos. Por eso dicen: amen menos a sus padres, amen menos a sus hijos, a sus hermanos. Porque no puedes, si no, no puedes ser mi discípulo. Y cuando yo empecé en el cristianismo, yo tuve un problema con mis padres.
con mis suegros, con mis cuñados, porque me decían, ahora tú te crees cristiano, ahora quiero, te invitamos a una fiesta y no vienes porque vas a la iglesia. Y había cierta, yo sé que muchos hemos pasado por ahí. En el trabajo, no sé a cuántos de ustedes les han puesto apodos. A mí me han puesto apodos que el padrecito, y que el cura, y que ahí viene el hermanito. Pero yo me gozo, porque yo veo que hay una diferencia. Si no me dijera nada, yo me estuviera preocupando. Y yo diría, bueno, entonces ando mal, porque me comporto igual que ellos. O hago lo mismo que ellos, por eso me ven igual. Pero yo le doy gracias porque me ponen apodos. Digo, bueno, así va a ser en nuestra vida como discípulos. Y el título que le había puesto es lo que cuesta seguir a Cristo como discípulo. ¿Quiénes eran los seguidores, hermanos? Hay una diferencia entre seguidores y discípulos. No todos son discípulos, no todos son seguidores. Y aquí Jesús los estaba retando, les estaba diciendo, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué dice? Aborrezca a su mujer, a su padre, a su madre. Cargue su cruz. Y si se brinca al versículo 33, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús estaba tratando varios temas, familias, amigos, pero también lo que poseemos, hermanos. Y a veces nos es duro dejar nuestra casa, nuestros trabajos, a costo del evangelio. Yo lo he visto que los misioneros dejan sus casas, dejan sus trabajos por servir a Dios, pero a veces nos da el miedo, a veces entra el temor en nosotros de dejar el trabajo por seguir a Cristo. Pero aquí Jesús los estaba retando a la gente, y después de aquí no lo siguieron muchos, solo ciertas personas. Y ya sabemos, los discípulos, 12 de ellos, pues sí lo seguían, porque ellos eran discípulos, ellos querían. Ellos tuvieron que dejar a sus esposas, a lo mejor tuvieron que dejar donde vivían, porque incluso él les dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. No sé si se acuerdan de eso. Pero multitudes lo seguían. Esos son los seguidores. Pero ¿cuántos eran discípulos? El verdadero discípulo, el verdadero costo del discípulo, él le entrega de todo. Y yo apunté varios aquí, como se los decía, parientes, posesiones, cosas materiales, familia y hasta la propia vida. Porque dice en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Incluso hasta nuestra propia vida, hermanos. Cuando yo digo, si entrara una persona aquí y nos dijera, son cristianos, ¿cuántos de aquí nos iríamos? Voy a matar a todos los que son cristianos. ¿Cuántos se levantarían? ¿Cuántos se quedarían? Esa es una pregunta que yo me hago. ¿Yo qué haría, Señor? ¿Sería realmente un discípulo para enfrentar esta situación de vida o muerte? Ha pasado en otros países, en Estados Unidos casi no lo vemos, pero en otros países sí te dicen, ¿eres cristiano? Te voy a matar. Y para gloria de Dios hay muchos que dan su vida por el evangelio. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un alumno o aprendiz de un maestro. Nosotros tenemos al maestro de maestros, que es el Señor Jesucristo, y que nos ha dejado su palabra. A lo mejor no está aquí físicamente Él, pero tenemos su palabra. Y es donde vamos a aprender cómo seguir al maestro. Hay una historia que escuché de un predicador en México, muy famoso. Dice que estaban 3 pastores cristianos. No eran de aquí del Valle, pero eran 3 pastores cristianos. Y dice que ellos tenían un problema con murciélagos. Tenían murciélagos en sus iglesias. Y tenían, ¿cómo se dice? Una plaga. Y pues están platicando, sale la plática entre ellos y dice, oye, el problema de los murciélagos, ¿cómo lo has resuelto tú? Dijo, mira, yo no batallé. Un día yo me cansé, llegué con la carabina, agarré el rifle y pum, 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 empecé a tirar al techo y combaté a muchos. Pero dejé el techo agujerado. Y pues los murciélagos siguen ahí, el problema sigue ahí. Y dice el otro pastor, dice, yo fui más inteligente que tú. Dije, yo contraté a unas personas especialistas en murciélagos. Y fueron y pusieron veneno.
Dijo, pero no funcionó. Sí se murieron unos cuantos, se quedó el peste de los murciélagos muertos, pero aún siguen viniendo porque se acabó el veneno. Y el último pastor dice, bueno, yo creo que fui más inteligente que ustedes. Y le dicen, pues, ¿qué hiciste? Dijo, yo agarré al murciélago, lo bauticé, lo hice miembro y se fueron. ¿Cuántos han escuchado eso, hermanos? Él no batalló, los bautizó, los hizo miembros y ya no se paraban en la iglesia. Es pura coincidencia, hermanos. Si lo ha visto alguna vez, si lo han visto, es pura coincidencia, pero a veces es real. Y es una historia real, pero chistosa. Pero yo lo he visto, que hay personas que no quieren llegar a ese nivel de discipulado. Quieren nomás ser seguidores. Quieren ser como en un equipo de fútbol, nada más estar observando desde las gradas y estar gritando, ¡hey! Tírale la pelota, ¡hey! No, hombre, deberías de haber corrido, ¡hey! Deberías de hacer esto. Es bien fácil, hermanos. A mí me gusta jugar fútbol. Y cuando tienes la pelota en el pie, no es fácil meter el gol. No es fácil burlar a una persona. Pero cuando estás en las gradas, es bien fácil decir, es bien fácil criticar, es bien fácil decir, no, hombre, ese jugador, si yo estuviera ahí, si Messi falló ese penal, no, hombre, yo lo hubiera metido. Messi falló un penal. Pero es difícil estar dentro del partido que estar afuera. Y eso es parte de un discipulado, hermanos. Ahora quiero ponerles unos ejemplos, porque sé que el tiempo no es mucho. Quiero ponerles cuál es la diferencia y que se ubiquen ustedes dónde es donde quedan ustedes. Si son seguidores o son discípulos. Porque aún así, hermanos, aquí estamos en un instituto, nos estamos preparando y hay seguidores estudiados, hermanos, pero no llegan a ser un discípulo. Hay gente que está preparada, puede salir de aquí, tener el doctorado, tener licenciatura, pero se quedan como seguidores preparados. No llegan a ser un discípulo. Tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado en salir de estas bancas. Yo ya me voy a graduar y digo, ok, Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? Porque yo no quiero ser un seguidor preparado. Yo quiero llegar a ser un discípulo. Muchos estamos en ministerios, pero Dios quiere algo más para nosotros. Y hay uno, puse 5 ejemplos, eran muchos, pero dije, bueno, voy a poner 5. Y dice, el seguidor lucha por crecer. Dice, el discípulo lucha por reproducirse. El seguidor quiere mimo y cariño. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que no me vienen a ver. Es que cumpleaños y no me saludaron. Ese es mimo, hermano. Pero es pura coincidencia. El discípulo quiere trabajo y sacrificio. Otro punto, dice, el seguidor espera que lo visiten. Es que no han venido a mi casa los hermanos, ni los de evangelismo. El hermano yo ya no me habla. Pero el discípulo visita. El seguidor sueña con una iglesia ideal. El discípulo se entrega para hacer la iglesia real. Y sabemos que el seguidor es valioso, hermanos. Pero el discípulo es indispensable. Hermanos, ustedes son valiosos, pero vamos a ser indispensables donde Dios nos ha puesto. Amén. Pongámonos de pie, hermanos. Y vamos a orar. Pueden cerrar sus ojos, hermanos. Y meditemos en esto que hemos escuchado. No sé si Dios ha hablado a sus vidas, pero a mí Dios trató cuando preparaba este mensaje. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú hablas a las vidas de nosotros, Señor. Pero tú nos retas, Padre, en esta noche, a que ya no seamos seguidores de Cristo, Señor, sino que llegamos a ese nivel de discípulos, Señor. Si algún hermano hubiera aquí, Señor, que está en ese proceso, ayúdale. Habla su vida, Señor. Y que podamos llegar a ser esos discípulos, Señor. Que podamos dar la vida para Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Y pone eso, Padre, en nuestros corazones. Que cuando salgamos de este instituto, Señor, podamos ser discípulos, Padre. Que no seamos seguidores, sino que seamos unos buenos discípulos, Señor. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria y la honra. Amén. Gracias, Señor.
Gracias, ya te fuiste directo. Dios les bendiga. Ándele, gloria a Dios. Rapidito un anuncio y lo voy a pasar a su maestra. Los que están con archivos pendientes, acuérdense que mi misericordia no es muy larga. Por favor, entreguen sus archivos que tienen pendientes. Usted sabe lo que le falta porque le dio una notita. Entonces, mire lo que usted está ahí, que le marqué, y tráigamelo para el lunes. ¿Ok? Entonces, revise, y si no se acuerda que vaya conmigo y puedo revisar y ya está usted en la lista buena. Okay. So, Dios le bendiga, continúen con su clase, sigan aprendiendo y recuerden que a rato pongo la lista tanto para los textos, ya me dijo la directora, también para los que van a dirigir y predicar. Okay. Dios les bendiga. Duerman en paz. Sus pruebas anteriores ya las tengo revisadas, solo que ya las tengo revisadas y ya las vacié a mi archivo donde tengo todas las calificaciones, pero no me las traje porque andaba medio apuradita y no pude encontrarlas. Pero ahí están las de ahora, hermanos, los felicito porque salieron muy bien. Tengo que felicitar a la mesa 1. Creo. No, espérenme. ¿Quiénes son? No, la mesa 1. Sí, no es la mesa 1. También felicitamos a la mesa 1. Ustedes son la mesa 2. No, es la mesa 1 entonces. A ver. Sí, pero no quise pecar, hermano. No quise pecar, así que vamos a dársela por buena. La mesa 1, sacaron todos los de la mesa, sacaron todas buenas. Así que les damos un aplauso a la mesa 1. Para la próxima voy a estar así. Pero creemos que lo hicieron solitos, cada uno individual. Tienen bien merecido su. Bien. Continuamos, hermanos. Estamos en. Dijimos, peso faltante de la balanza, y ya entendimos lo que es. Ahora, el pecado, hermanos, es el 1.3. Es personificado como una, bestia salvaje. ¿Están conmigo? ¿O están contra mí? Personificado como una. Las que tienen flexibilidad.
Ay, perdón, hermanos. Por si alguien no sacó todas bien y quiere saber cuáles son las respuestas, la respuesta es 5, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 5, 1, 2, 3, 4. Como yo que tuve 2 mal, más de la cambiada. Sí. Ok, para que corrijan y tengan ahí la respuesta ya. Ok, ahora, en la Biblia, hermanos, encontramos muchas ocasiones en las que se habla del pecado y se hace referencia a un animal. ¿Sí? Entonces, quiero que vamos a irnos de corridito porque todavía tiene que participar el equipo número 2. ¿Sí? Ok, vamos. Entonces, primero, dice que es venenoso como una serpiente o víbora. Venenoso. Que contamina, que envenena. Como una víbora, 1.3.1. Si en el transcurso se le llega a pasar alguna, acuérdese, al final lo consigue para no atrasarnos todos. Siguiente. Es terco como una mula. Es terco como una mula. En su casa busca las citas bíblicas, hermanos. Es cruel como un... ¿Cómo un qué? Como un oso. Son animales, hermanos. Bueno, bestias. Bueno. Como un oso. ¿Ok? Fíjese, a lo mejor esta no es una bestia, pero es un animal. Es destructivo como una oruga. Oruga. No. Sin H. Oruga. O-R-U-G-A. Oruga. Porque una oruga, hermano, por pequeño que usted lo vea, pero puede destruir plantíos, puede destruir plantas. Entonces, así es el pecado. Dice, es un pecado pequeñito. Es un pecado chiquito, decimos nosotros, ¿verdad? Es un pecado chiquito, pero llega a ser tan destructivo. Acaba con vidas, con familias. Impuro como un perro salvaje. Dice que así como que es como el perro que vuelve astuto como un leónito. Así es el necio en su necedad. Es astuto como un zorro. No. Es feroz como un lobo. Como un lobo. Devora como un león. Es así era. Sucio como un puerco. O cerdo, si uno quiere que se escuche tan fuerte. Que se escuche fuerte. Para que les haga entender. Ahora, esos hermanos, decimos, son bestias o animales que nos hablan de la naturaleza del pecado. Además de eso, otra palabra que sirve, hermanos, para hablar acerca del pecado, otro concepto es el de torcedura. Y esta torcedura se traduce a perversidad. Cuando usted encuentra la palabra perversidad, es hablando de ese torcer, ¿sí? De ese torcer. Y aquí es pervertir lo recto. Estamos hablando de algo que es derecho, pero que es torcido, ¿sí? Por eso hablamos de pervertir lo recto, es doblar o torcer o enchuecar, ¿sí? Algo que tendría que estar recto o derecho, ¿ok? Esa es otra concepción de la palabra del pecado. Además de eso, 1.5, mal, violencia o rompimiento. Salud. Rompimiento.
Estamos hablando del hombre que violenta las leyes de Dios. ¿Qué es violentar, hermano? Romper, quebrantar, ¿sí? O quebrar la ley de Dios. ¿Todos estamos? Ahora, estamos hablando de que eso es el pecado en la esfera de ¿qué? De lo moral. Vamos a ver qué es el pecado en la esfera de la conducta fraternal. Esto, hermanos, ¿están conmigo? Violencia o conducta perjudicial. Es decir, cuando llega el pecado a la vida del hombre, hermanos, no solamente el asunto de lo moral se ve afectado, sino también en lo fraternal. ¿Y cómo es que el hombre que está en pecado se conduce? Bueno, dice, actuando con violencia o tratando de perjudicar, por eso hablamos de una conducta perjudicial, de perjudicar al hermano o al que está a su lado. Y encontramos ahí el caso, se señala de Caín y Abel, ¿verdad? Que se llenó de celo y entonces actuó con violencia contra su hermano. ¿Qué otra palabra nos habla del pecado en la esfera de la conducta fraternal? Bueno, la opresión de nuestros semejantes, ¿sí? Oprimir. ¿Qué es oprimir? Maltratar. Oprimir a nuestros semejantes. Se da mucho el caso, ¿verdad? Ahorita que hablaba el hermano Alex, porque uno escucha ya todo, hermano. Que sé que en su trabajo, porque es cristiano, muchas veces, y una muchacha de la iglesia me decía, es que mi jefe, desde que supo que soy cristiana, como que me carga la mano. Dice, y me dice, cuando le pido permiso para salir temprano, me dice, ¿pero para qué vas? ¿A dónde vas? ¿A la iglesia? Si es para la iglesia, no te doy permiso. Dice, si es para cualquier otra cosa, sí me da permiso. Dice, pero para la iglesia no. Y el asunto es que yo no le puedo decir que no voy para la iglesia porque entonces estaría pecando, ¿verdad? Si le digo, no, voy para mi casa, a mí conmigo. Entonces, dice, como que él quiere que yo le eche mentiras para ir a la iglesia para después echarme en cara y decir, mira, no quiero. Entonces, para hacerla caer en pecado y después estarle señalando. Entonces, pero así hay gente, hermano, ¿verdad? Cuando vive en pecado, oprime a los que están a su cargo. Entonces, ese es el pecado. Además de eso, es la intransigencia. Mándame. Es una persona que no es, ¿cómo se dice? Que no es considerada, que no es, esa no fue la palabra. Sí, que no es paciente, que no es, que en lugar de dar otra oportunidad, dicen, no. Una persona intransigente es una persona que no acepta otra opinión más que la de él. ¿Sí? Nada más yo tengo la razón, Y es una persona que es intolerante. Egoísta. En realidad tiene que ver con eso, ¿no? Que solamente es como, sí, que nada más él tiene lo correcto y puede estar equivocado, pero lo que él dice. Así es, punto. Intransigencia, ¿sí? Estaba yo discutiendo con una persona, no estábamos agarrándonos del chongo, pero estábamos discutiendo con una persona. Y entonces yo le dije, porque el asunto, hermanos, es que era un maestro igual que yo y estaba tocando temas de mi materia, ¿no? Y entonces yo le dije, oye, ¿por qué estás tocando temas de mi materia si esta es tu materia? No hay problema, nada más dime, o sea, si realmente es necesario que toques el tema, si tu materia es otra. Y me dice, no, o sea, esta es mi materia, pero como yo también sé de esto, yo tengo que dar de esto. Entonces, tú sí sabes, pero el asunto es que eso no son temas que te corresponden a ti, son temas que me corresponden a mí. Entonces, y entonces, no, pero es que está mal, que no sé qué, me estaba diciendo, me digo, mira, tan simple y tan sencillo. Si a los dos nos invitan a predicar
a una iglesia, tú no te gustaría que yo dijera lo que a ti te tocaría decir, el tema, porque tú dirías, ay, se está metiendo en mi tema, se está metiendo en lo que yo dije, y entonces tú quedarías mal, porque para empezar no es tu tema, tu tema es este, el mío es este, entonces en el mismo día vamos a hablar el mismo tema, y entonces estábamos discutiendo, no estábamos discutiendo, en realidad estábamos intercambiando opiniones. Me dice, no, es que no es lo mismo. Le dije, no, sí, es que sí es lo mismo. Porque esa persona se desarrolla más en el área de predicación y yo me desarrollo más en el área de enseñanza. Entonces me estaba diciendo, no, pero es que no es lo mismo, no, es que como tú vas a la predicación, tú entiendes el concepto en el asunto de predicación, yo lo entiendo en el concepto de enseñanza. Entonces para mí es lo mismo, estás abordando temas que no te corresponden, que esos temas me corresponden a mí. Y entonces me dice, no es lo mismo, no es lo mismo. Y le dije, mira, sé objetivo, le dije yo, sé objetivo. Y cuando tú le dices a una persona sé objetiva, ¿qué es lo que le estás diciendo? Ubícate. Sé objetivo para mí es más así como que no estés nublado por la situación o por el momento. Flexible. Sí, o sea, no te cargues hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Que tus emociones no te hagan intransigente, que no te hagan no ser objetivo, no ver la realidad de las cosas. Entonces yo le dije, sé objetivo, ponte de mi lado, ponte en mi papel. Dije, no te pongas tú no, es que yo estoy bien, es que no, sé objetivo, piensa las cosas desde todos los ángulos. Dije, si tú estás bien, síguele, no hay problema. Que nada más trata de ponerte de mi lado. Si a ti te tocara que yo me metiera en tu temática, porque eso no tiene nada que ver con tu materia. Entonces, pero me llamó mucho la atención que cuando yo le dije, sé objetivo, como que la persona se dijo, sí es cierto, no estoy. Y yo terminé la discusión y le dije, mira, no hay problema, nada más sé objetivo. Se ubicó. Sí, como que le cayó el 20 de que estaba defendiendo su postura, pero que no tenía razón, ¿verdad? Que estaba defendiendo su postura, que no tenía razón. Al final de cuentas no era tanto que hablara la temática que yo hablara, sino que si yo lo hacía no iba a estar a gusto esa persona, ¿verdad? Que yo lo hiciera. Entonces, como si yo me pusiera a hablar de temas que no tienen nada que ver con mi clase, ¿verdad? Entonces, pero el asunto es que estaba defendiendo su punto, pero estaba fuera de la lógica. Entonces, cuando yo le dije, sé objetivo, como que dijo, sí, cierto, estoy actuando fuera de mí. Eso es lo contrario a la intransigencia. Una persona intransigente es una persona que no es objetiva, no es una persona que, o sea, fuera de la lógica, quiere que se haga lo que esa persona, lo que quiere. Además, hermanos, estamos en la esfera de la santidad. ¿Qué es el pecado en la esfera de la santidad? Es lo opuesto a lo santo. Si lo santo es perfecto, es limpio, es puro, lo opuesto ¿qué es? Sucio, impuro, contaminado. Abajo es inmundo o contaminado. En la esfera de la santidad dice que es lo impuro, lo inmundo, lo contaminado. Número 4, en la esfera de la verdad. ¿Qué es el pecado? Mentira. Y vámonos en cadenita. Mentira. Hablar con falsedad. (4.3) es, mire, presentar erróneamente la verdad. Sí. Mentira, hablar con falsedad. Y 4.3, presentar erróneamente la verdad. ¿Y qué es presentar erróneamente la verdad, hermano? Si no decir una mentira. ¿Verdad? Torcerla. En el caso de Satanás, vemos cuando tienta al Señor Jesús, le dice, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y era una verdad, pero la presenta de maquinaria equivocada porque no solamente suprime, sino que la presenta en un contexto que no es el adecuado, ¿verdad? Le dice que tiene que hacerlo,
que tiene que lanzarse del pináculo del templo, dice, porque escrito está, la Biblia dice que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Pero omitió la parte donde dice en todos sus caminos. No que te guarden en cada loquera que tú quieras hacer, en cada atentado que hagas contra tu vida, sino que te guardes cuando andes en el camino del Señor. Entonces, a veces, hermanos, las personas que están en pecado presentan de manera equivocada la verdad. Y esa manera equivocada ya se convierte en una falsedad o en una mentira. Entonces, la persona dice, a lo mejor ya se los conté, estábamos en un campamento, un campamento de jóvenes y un predicador se le ocurre decir, hay muchas personas que se preocupan por la santidad y se preocupan por agradar a Dios y se preocupan por no hacer ciertas cosas porque buscan agradar a Dios. Pero la Biblia dice que a sus ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y Él te amó. Así que si fuiste agradable delante de Dios, ya no tienes que preocuparte por hacerlo. Y todos los muchachos, bien contentos y apuntando a la cita bíblica. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Y para empezar, ni siquiera se está diciendo a la iglesia, se le está diciendo a Israel. Y no se le está diciendo como una especie de excusa para que ya no tenga que vivir. Al contrario, enseguida se le reclama porque no ha sabido guardar esa honorabilidad con la que Dios le dio, sino que se ha ido tras los ídolos. Pero se presenta la verdad de manera errónea, de manera equivocada, ¿verdad? Es que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero lo que dicen es, como Dios es amor, Dios nos va a perdonar a todos. Sí es cierto, Dios es amor, pero no nos va a perdonar a todos, también es justicia, también es santo. Entonces, pero el pecado es lo que hace, hermanos, presenta la verdad de manera equivocada o errónea. En la esfera de la sabiduría, el pecado es sin principios. Sin principios. ¿Qué son los principios, hermanos? Valores. Son aquellas cosas que hemos aprendido que nos rigen en nuestra conducta. Valores morales, hablamos. Esos son los principios. Y una persona que vive en pecado no actúa con sabiduría y no actúa con principios, sino carente totalmente de ellos. Actúa conforme a sus pasiones y no conforme a sus principios. Y eso es pecado. Además, es sin entendimiento. No entiende. Usted le da argumentos a las personas y esas personas. Es más, pudo, hermanos, haber sido un excelente cristiano. Pudo haber sido inclusive diácono. Pero cuando el pecado le domina, hermanos, usted le puede dar citas bíblicas, le puede dar pasajes, le puede dar inclusive predicaciones que él mismo dio y no lo van a aceptar porque su entendimiento está bloqueado, cerrado. Son necios. Actúan con necedad. .4. Ay, esta es una que me gusta mucho. Sin. También, pero no. Sin vergüenza. Sin disciplina. Santo Dios. SC. Disciplina es DISC. ¿Qué quiere decir sin disciplina, hermanos? ¿Sin disciplina? Ajá. ¿No tiene orden? ¿No tiene rienda? No le gusta que le corrijan, no se disciplina, no tiene rienda, dice el hermano. No acata las órdenes que se le dan. No se somete. Inclusive llegamos a decir, hermanos, que es anárquico. Anárquico es falta de gobierno.
que no acepta ninguna orden ni ningún gobierno, nadie por encima de él. Es decir, yo me rijo yo solo, nada más yo me gobierno. Siguiente, ¿qué dice? Escarnecedor. ¿Qué es un escarnecedor, hermanos? Es un burlón, se burla. Humilla, no hace caso. Cuando le llaman la atención, se burla. Ay, sí. Cuando una vez falleció un hermano de la iglesia y como íbamos a ir todos a la casa donde le iban a velar el cuerpo, se subieron todos los jóvenes, se subieron en una camioneta. Estoy hablando hace ya de más de 15 años, ¿verdad? Casi 20 años, yo creo. Se subieron en una camioneta pick-up pero todos los muchachos pues se subieron, son chavos, ¿verdad? Y un hermano de casi 70 años se quiso subir en la camioneta. Y yo, no, hermano, váyase adelante. No, yo aquí con los chavos, Y se subió con los chavos. Cuando llegamos a casa donde estaban velando al hermano, todos los muchachos, pues, dieron el brinco, se brincaron de la camioneta y saltaron por afuera. El hermano quiso hacer lo mismo. Cayó, y los muchachos, el asunto es que como el hermano andaba con su furor juvenil, el hermano quiso hacer lo mismo que los muchachos. Entonces los muchachos, el hermano cuando brinca y se cae, los muchachos no pudieron aguantarse la risa. Y entonces, dice que vieron al hermano y unos lo ayudaron, pero cuando le estaban ayudando estaban a las carcajadas. Y entonces mi mamá los empieza a regañar y les dice, muchachos, eso no está bien, eso no tiene por qué burlarse, eso no tiene por qué reírse, es una falta de respeto, eso no está bien, que es un anciano y que respétenle, que no sé qué. No se lo dijo frente a los hermanos, del hermano, no, dijo. Cuando llegan a la casa, mi mamá sigue regañando a mis hermanos, ¿verdad? Ustedes están mal porque se burlan, que no sé qué tal. Y le dice a mi papá, Eleazar, regáñalos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si un anciano se cae en la iglesia? Si un anciano se cae, dile que lo que hubiéramos hecho nosotros. Y dice mi papá, yo le hubiera dicho, hermano, no lo recojo porque ya lo chupó el diablo. No, estaba esperando que los regañara, ¿verdad? Porque no estaba bien que se burlaran del anciano. Pero mi papá dice, yo le hubiera dicho que no lo levanto porque ya lo chupó el diablo. Palabras en el Nuevo Testamento. Igual, hermanos, que las que señalamos anteriormente, la Biblia en el Nuevo Testamento habla del pecado ¿cómo? ¿Están listos? Me voy derecho. Errar al blanco. Deuda. Ay, Dios. ¿Cuántos tienen pecados, hermanos? Desenfreno. Desobediencia. Transgresión. Caída. Parece que eso no era la lotería. Malas, hermano. Malas. Derrota. Impiedad. Ignorancia. Salud. Y error. Todas estas palabras, hermanos, hacen referencia al pecado en el Nuevo Testamento. Desenfreno, que tiene que ver con lo que señalábamos hace un momento, la falta de disciplina, ¿verdad? La desobediencia, la deuda, el error, equivocar el camino,
impiedad, derrota. Así, hermanos, todas esas palabras las encontramos en algún contexto en el Nuevo Testamento hablándonos acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? Antes de continuar, vamos a ir a la exposición del equipo número 2. Creo que ya los estamos esperando. Y pregunto, ¿no aparecieron las otras hojas? Sí, hermanos. Eso no fue hurto, eso fue traspapelar. Se traspapeló. Ok, el equipo 2 pasa al frente, por favor, para que pongan. Ok, Dios les bendiga, hermanos. A nosotros nos tocó el tema la fuerza y extensión del pecado. Y pues voy a leer un poco de lo que, ¿verdad?, agarramos que tiene que ver con eso, y luego en breve el hermano Héctor va a explicar un poco de lo que tenemos aquí, y luego sigue mi hermano mayor. Dice aquí, hay una fuerza maligna personal y real que está operando en el universo contra Dios y contra los suyos. Por eso es importante que la iglesia esté preparada para un exorcismo o guerras espirituales, porque el pecado no cuenta solamente de actos aislados, sino que también de la naturaleza de la carne. Que tenemos un versículo en Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. El pecado como naturaleza indica el asiento o localización del pecado dentro de la persona, como la fuente inmediata del pecado. El Nuevo Testamento relaciona la naturaleza del pecado con la sarx. Esto es la carne, en griego. En este sentido, la sarx es el asiento de los apetitos incorrectos. Entonces, es lo que va a explicar un poco el hermano porque, como dice aquí, es una fuente que proviene de uno. No podemos culpar, ¿verdad?, el pecado hacia otros si sabemos que puede salir de uno mismo. Y la sarx viene siendo uno, que es la carne. El pecado y las pasiones brotan de la carne y nada bueno habita en ella. Otro vocablo, soma, es cuerpo. Es usado de manera similar o solo ocasionalmente. El vocablo hebreo, lev o levav, es corazón o mente o entendimiento. Indica la esencia de la persona. Esta puede ser pecaminosa por encima de todo. Y de ella brotan las malas intenciones y todas sus inclinaciones son malas. Aun cuando alabamos al Señor, ¿verdad?, que dice con toda mente, corazón, entendimiento. Y aquí nos dice que también todo eso, también de ahí brota el pecado. El vocablo griego cardia indica también la vida interior y el yo. Y de él salen tanto el mal como el bien, como la sangre. Entonces compara también el corazón con la carne y nos dice que también de allí viene la maldad, viene el pecado. La cardia puede ser la fuente de los deseos incorrectos. De manera similar, la mente, el nous, que es otra palabra para mente, puede ser malvado en sus obras y estar necesitado de renovación. El pecado lucha contra el espíritu y de ella procede la episemia. No puedo decir esa palabra. Episimia.
la gama completa de deseos impíos. El pecado incluso habita dentro de la persona como principio o ley. El pecado comienza en la naturaleza pecaminosa como resultado de una tentación mundana, y una de las características es cómo el pecado hace surgir más pecado, como si se tratara de un tumor maligno. Entonces aquí va a explicar un poquito el hermano Héctor cómo, un poquito, ¿verdad?, enfatizarse en cómo del pecado sale más pecado. Hermano Héctor. Buenas noches. Aquí, como ustedes están mirando ahorita, a través del inicio del pecado de Adán y Eva, cómo sugiere todo y entra al corazón. Dice atrio derecho. No voy a hablar de corazón porque no soy médico, pero simplemente nada más cómo entra el pecado al corazón, y a través de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, qué es lo que viene, qué brota de nosotros, qué es lo que sale. Estamos viendo una imagen de David que salió la lujuria. Hablaba la hermana sobre la carne, los deseos de la carne, habla de las pasiones. También viene en la presentación, viene Caín, cómo mata a Abel, a través de qué, a través de envidia, de la presentación a Dios, donde su cara se le puso triste. Estamos hablando de un tumor maligno, tumor benigno, que es lo que provoca el pecado. Una vez que entra el pecado en las personas, haz de cuenta que es como un tumor que está dentro de ti y te está empujando nuevamente a que te sigas contaminando. Y este es un tumor desordenado, y a través del lavamiento de la sangre de Cristo es ordenado a través de eso. Otra de las cosas que lo que te empuja al pecado viene siendo donde tú te inclinas, que hablábamos ahorita del rey Saúl, cuando el rey Saúl no le hablaba ni a través de profecía, ni a través de nada, le contestaba a Jehová. ¿Y qué es lo que hizo él? Consultó a una persona que trajera a Samuel, al espíritu de Samuel, donde esa fue abominación. Viene a través de la idolatría, y vienen personas que no creen en Dios, que toda esta belleza que Dios nos ha mostrado, nos ha enseñado, siguen creyendo, no creen en Dios, pero esta persona ya se dio cuenta que Dios existe. Es una, digámosle, un ateo temporal, porque el momento que fallecen se dan cuenta que Dios existe. Habla también de aquí de la humildad y la arrogancia de las personas, que es lo que provoca el pecado. Entre más esté el pecado en ti, tú empujas a jalar más personas a estar pecando. O sea, ya hay algo que se tapa tu mente, y ya no hay nada que te empiece a redargullir, porque no está en la presencia de Dios. Nosotros como que ya aceptamos a Cristo, ya no tan fácil mentimos, ya no tan fácil podemos decir, decía la hermana ahorita, vas a ir a la, ¿cómo dijo? ¿Vas a ir a la iglesia o vas a ir a cualquier? No, pues ella tenía que decir que tenía que ir a la iglesia. Si ella decía, no, voy por otra parte, si iba a la iglesia estaba mintiendo. Entonces tenía que ser directa en decir, sabes que el Espíritu de Dios te empieza a redarguir para que el pecado salga de ti. ¿Amén? Y de ahí vemos que, como hablábamos, que la naturaleza del pecado, a cuenta, pues es el pecado, ¿verdad? Y mirábamos estos ejemplos porque David simplemente fue tentado a ver, ¿verdad? Ya pecó, ya está codiciando, pero ese pecado lo causó a pecar más, porque ¿qué hizo? No solo vio y no solo codició, fue tentado ¿verdad? A cometer adulterio y otro pecado, asesinato, y se va el pecado, y se va el pecado. Y es lo mismo con este ejemplo. Uno puede decir, el celo, la envidia, no es nada, nomás, me cae mal. Ya es como algo natural. ¿Por qué? Porque no estoy pecando, yo no estoy matando, yo no tomo, y nos excusamos así, ¿verdad? De que porque yo no hago un pecado grande, pues, ay, por favor, ¿verdad? Que simplemente me cae mal. Y aún como explicaba ahorita la hermana también, que habló sobre lo fraternal, que lo mismo fraternal. Pudo haber sido celo, envidia, provocó más pecado, porque lo llevó a matar a su propio hermano. Y podemos ver esos pecados, chicos, como cualquier cosa, pero si tú dejas que el enemigo tome, ¿verdad? Como dice aquí, tu mente, tu alma y tu corazón, ya él va a ser el que va a reinar en tu vida. Así es de que ya el pecado se vuelve en algo natural en tu vida, porque como tú no haces cosas peores, no ves lo que te lleva a lo peor como mal, sin que para cuando acuerdas ya caíste y ya hay un arrepentimiento quizás en ti, en muchos no, pero ya es muy tarde. Voy a dejar que el hermano mayor lo siga con donde dice el pecado crece.
Dice, el pecado crece, yo controlo lo que estaba viendo, hermano. Dice, el pecado crece a partir de sí mismo hasta llegar a proporciones mortales y solo puede ser eliminado por medio de la purificación con la sangre de Cristo. Como podemos ver, el hermano nos explicó un poco de Caín y David, ¿verdad? En la Biblia dice, hay gran abundancia de descripciones de actos pecaminosos y de advertencias contra ellos, incluyendo listas de vicios que se pueden cometer contra Dios y contra los demás, contra uno mismo, o una combinación de lo anterior. Con todo, dice, a fin de cuentas, todo pecado va contra Dios. Sea chico, sea grande, el pecado va contra Dios siempre. ¿Sí? Y si una persona comete pecado de debilidad debido a unos deseos divididos generalmente después de una lucha contra la tentación. En las escrituras enseñan también que todos individualmente somos pecadores. En algún sentido, desde el Edén, el pecado ha aparecido también dentro de grupos. Las escrituras enseñan que los efectos del pecado se encuentran incluso en la creación no humanas, se encuentran en la naturaleza y la creación gime esperando la consumación. Aquí es posible que el pensamiento divino vaya desde las plantas y los animales hasta las nebulosas y las galaxias antes de la creación por tiempo no especificado. El pecado no existía y todo era bueno. La hermana aquí nos va a explicar, nos va a leer en Apocalipsis 20:14 lo que dice. 20:14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el 15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí vemos la consecuencia, ¿verdad? Aparte que una consecuencia del pecado es el peor pecado que comete uno, ¿verdad? Como decíamos, de la cual ya no puede salir más que sea lavado por la sangre de Cristo, ¿verdad? Un arrepentimiento genuino, una convicción que haya en ti, eso es lo único que va, ¿verdad?, lavar nuestros pecados. Y pues esa es nuestra conclusión sobre la fuerza y extensión del pecado. Que Dios les bendiga. Solo voy a hacer una aclaración, hermanos, que es un error que yo creo que se da debido a la traducción del libro. En el libro dice, ¿verdad?, que justo por la fuerza y la extensión del pecado es que se tiene que prestar especial importancia a la guerra espiritual y al exorcismo, que es lo que mencionaba la hermana al inicio. Yo creo, hermanos, que aquí la palabra es un error en cuanto a la traducción, porque la palabra exorcismo es utilizada por la Iglesia Católica para hablar lo que nosotros llamamos liberaciones, ¿sí? Para nosotros no son exorcismos porque los exorcismos tienen la característica de hacer uso de una frase como tipo una frase mágica, creyendo que en la palabra está el poder, ¿sí? Y nosotros no creemos eso porque el libro de los Hechos nos habla de unos exorcistas ambulantes y es la ocasión en que se menciona exorcistas cuando en el resto de la escritura no se habla así para hablar de las liberaciones de los demonios. Creo que explica eso porque luego se mete en una porción sobre la Iglesia Católica. Ajá. Como es bastante, ya no nos podemos meter ahí, pero sí. Ajá. Porque precisamente la Iglesia Católica hace uso de una frase para que a través de esa frase, ¿verdad? Y te digo, Hechos habla de esos exorcistas ambulantes que quisieron usar el nombre de Jesús, incluyendo el nombre de Pablo, para liberar demonios. En el nombre de Jesús, el que predica, Pablo, y dice que los demonios no salieron, sino que los avergonzaron. Porque es precisamente, hermanos, el exorcismo en eso consiste, en una frase mágica. Nosotros sabemos que es en el nombre de Jesús, pero no solo por el nombre de Jesús, sino que tiene que haber es para empezar de aquel que está orando o pronunciando el nombre de Jesús, tiene que haber una relación de conversión para empezar, ¿verdad? O sea, una identificación con Cristo a través de la salvación, pero también una autoridad espiritual, que eso se tiene a través de la comunión con el Espíritu Santo de Dios, la oración y todo lo demás, ¿verdad? Ayuno y comunión con Dios. Entonces, por eso no creemos, por eso hay que corregir ahí el asunto de la palabra exorcismo. Exorcismo tiene que ver con el pronunciar una frase que traiga, en la cual se considera que hay poder para liberar. No, nosotros creemos que no es solamente el nombre o no es la frase en sí, sino la autoridad que es conferida por Dios y la relación específicamente. Porque cuando los avergüenzan esos exorcistas ambulantes les dicen, conocemos a Jesús, conocemos a Pablo, pero ustedes
no están en ese registro de los que... ¿Ok? Entonces, nada más para aclarar eso. Y algo, hermanos, importante, ¿verdad? Que mencionaban hace un momento, es la capacidad que tienen, los pecadores seducen a otros a pecar y animan a otros a pecar. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que somos creyentes, pero como creyentes aún no estamos exentos de pecado, ¿verdad? Dice la Escritura que cada quien es tentado conforme a sus concupiscencias. Hay algo en nuestra vida que es un área débil. Y en esa área débil nosotros tenemos que fortalecernos en la comunión con Dios, en la oración, porque probablemente es esa área por donde vamos a ser tentados. Entonces tenemos que cuidarnos, ¿verdad? A lo mejor a usted no le llama la atención emborracharse, pero a otra persona ese era su talón de Aquiles, ¿verdad? Entonces, cada quien es tentado de manera distinta. Y hermanos, sobre todo a los creyentes que son creyentes firmes, las tentaciones son más sutiles. ¿A qué me refiero? Que como son creyentes firmes, pues no van a aceptar un vicio, no van a aceptar probablemente una mujer que se les presente y se les exhiba, porque saben identificar la tentación así. Entonces regularmente es más sutil, es decir, entra de manera más suave, ligera, poco a poco. Entonces, pero todos estamos propensos, hermanos, por eso tenemos que buscar una comunión con Dios. Ahora, bueno, vamos a continuar con la hojita y después hago algunas otras menciones. Ay. Sí, ahorita. Tipos de pecados. Algunos lo señalaron los hermanos ahorita en su exposición. Primero, pecado de... No. No. Pecado de ignorancia. Recuerdo una vez que íbamos bien apurados porque papá tenía que predicar en una iglesia. Y él iba manejando, pues, a la velocidad, ¿verdad? 60 millas creo que era la velocidad límite. Y lo paró un policía. Y entonces le dijo, señor, va a exceso de velocidad. Y papá le dice, no, pues si yo voy al límite. Pero no, es que aquí hay unos tambos anaranjados. Y los tambos anaranjados significa que está en construcción. Y cuando la carretera está en construcción, la velocidad tiene que ser menos. Y entonces mi papá le dijo, disculpe, oficial, no lo sabía. Y lo que le dijo el oficial es, lo disculpo, pero la ignorancia no es excusa. La ignorancia no es excusa. Con el conocimiento de Dios. No, es que es verdad. A veces nos vamos por otro detalle. Ay, yo como. Y es que, ¿cómo me lo quito? Estudiando, ¿verdad? El pueblo pereció porque le faltó. ¿Cómo se quita ese? Conociendo, escudriñando. Escudriñar las escrituras. A vosotros os parece que en ellas hallaréis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hermanos, de ahí la importancia de escudriñar las escrituras y la importancia de conducir a los nuevos creyentes en ese discipulado y en ese conocimiento profundo de la escritura. No solamente te presenté a Cristo, te evangelicé, la responsabilidad es hasta que tengas la madurez y puedas ir tú solito, pero mientras tanto tengo que discipular. Entonces, ese no lo sabía. Esa ignorancia, hermanos, no es excusa. Al contrario, se puede pecar por ignorancia. Se puede pecar por no saber. ¿Ok? Podemos tener cuidado. Otro pecado, pecado de debilidad. Ahora sigo con la pregunta que hace el hermano, ¿y ese pecado cómo se quita? ¿Y ese pecado cómo se quita? Fortaleciéndose, hermanos, en el Señor.
¿Porque qué? Porque mire, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, y para que la carne no sea débil, hermano, tenemos que fortalecer el espíritu. Entonces, excusa, ay, Señor, es que fui débil, pero ¿por qué fuiste débil? Porque te descuidaste. Entonces, tenemos que fortalecer, hermanos, tenemos que fortalecer el espíritu, fortalecer la comunión con Dios, fortalecer nuestra alma en el Señor. Pecado por descuido. Se descuidó. Y ese, hermanos, el descuido definitivamente trae debilidad, ¿verdad? Se descuidó. Es como que uno te lleva al otro y así como que se conjugan los mismos pecados, ¿verdad? Sí. No, miseria. Ahora, hermano, yo le pregunto a usted, cuando un doctor descuida al paciente, ¿cómo se le llama eso? Negligencia. ¿Puede ser acusado un médico de negligencia? Ahora, cuando se trata de nosotros, hermano, decimos, ay, es que me descuidé tantito. No decimos, fui negligente con mi vida espiritual. ¿Qué es lo que decimos? Fue en un descuido. Como si el pecado se tratara de que voy caminando, no vi y me caigo. Y la mayoría de las veces no es así. Entonces, eso, hermano, yo lo traduzco como negligencia. Somos negligentes. Pecado de descuido es un pecado de negligencia, porque tenías que estar, la encomienda del Señor, o más bien el mandato del Señor es velar. Velar y orar. Orar sin cesar. Es decir, estén atentos, vigilantes, no se descuiden. ¿Ok? Siguiente pecado. Ay, Dios. De soberbia. Por eso dice la Escritura, y aquel que cree estar firme, ¿qué? Mire que no caiga. No, hermano, eso es para mí. Yo aguanto más que eso. No, hermano, eso es para los débiles y novatos en la fe. Uno que ya es maduro. Dice mi mamá, aguas, no sé que te caiga de tan maduro. Aguas con esa madurez, porque los frutos cuando están maduros después caen. Fíjense, yo sin quererlo llegué a rentar una casa, atrás de la casa donde estamos rentando, hay un árbol de toronjas y yo creo que una tercera parte del árbol está del lado de la casa donde estoy rentando, así que todos los días, hermanos, toronjas. Y entonces yo dije, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque se me van a hacer mucho animalero allá atrás, pues vamos a tener que comérnoslas. Pero pues, comerte 5 o 6 toronjas en un día, hermano, pues está. Pues, ¿qué vamos a hacer? Si la vida te da limones, haz limonada. Si te da toronja, pues haz toronjada. Y entonces tuve que hacer agua de toronja y empezar a regalar toronja, porque caen de mi lado, hermano, no me las estoy robando. Si no, va a tener que decir, señora, aquí están sus toronjas, y regresársela a la... Y pero sí es algo que tú dices, mira, aquí la toronja está bien bonita, está así ya coloradita y apenas si la jala así. Se cayó solita. ¿Pero por qué? Porque estaba bien. El pecado de soberbia, hermanos, está cuando nosotros creemos que ya casi llego al cielo, hermanos. Casi me salen alitas. No hay nada que pueda hacerme pecar. Entonces tengan cuidado, hermanos, porque estamos pecando. De hecho, Satanás, su pecado fue precisamente eso. La soberbia. Creer que podía ser como Dios. Creer que era tan perfecto cuando el único perfecto es Dios. Ahora, en esa soberbia, hermano, muchas veces creemos que nosotros, más allá de la autoridad que tenemos como líderes, pastores, es por el hecho de que creemos que nosotros somos tan moralmente puros, somos tan espiritualmente santos, que tenemos el derecho de juzgar a otros. Y entonces ahí es, hermano, cuando es el pecado, ¿verdad? Que no es por la autoridad que tenemos o porque la Biblia nos señala, sino porque nos creemos mejor que los demás. Entonces ahí pecamos y es donde nosotros increíblemente, es algo que yo comentaba hace tiempo, increíblemente, o sea, tú no llegas, es tan increíble como las personas pueden ver, como dijo el Señor Jesús, pueden ver la paja en el ojo del hermano, pero no ven la viga que está en su ojo.
¿Por qué? Porque ha llegado tal la soberbia que dicen, yo estoy bien, pero tú estás mal. Y no se han dado cuenta que su condición es muchísimo peor. Siguiente, el pecado, según Mateo, habla de un pecado imperdonable. Salud. Es un pecado que no se puede perdonar, o es el pecado imperdonable. ¿Cuál es este pecado? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero dice que ese pecado no será perdonado ni en esta generación ni en la venidera. Entonces, entendiendo, hermanos, que cuando la Biblia hace referencia a la blasfemia contra el Espíritu Santo, está hablando de atribuir las obras de Dios a Satanás, o desconocer que es el Espíritu Santo el que está obrando y atribuirle ese obrar a una influencia demoníaca o satánica. Este pecado se hace a plena conciencia. Ese pecado, hermano, no es un pecado que se da en ignorancia, sino a plena conciencia. ¿Quiénes juzgaban así a Jesús? ¿O quiénes decían, es Belcebú el que está obrando? ¿Quiénes eran? Fariseos, saduceos, los archiespirituales de ese tiempo y de ese momento, los que se supone que estaban esperando al Mesías y estaban escudriñando las Escrituras. Y esos fueron los que no reconocieron el obrar del Espíritu Santo. Se encegaron, que deliberadamente atribuyeron esa obra a Satanás. Mándeme. ¿Es que, perdón? ¿Maldecir? ¿Cómo maldecir? Ahora, hermano, ¿dónde está la imperdonabilidad del pecado? Mire, se supone que no se supone. La Biblia dice que cuando nosotros aceptamos a Cristo, y otra vez lo digo que lo dije hace un momento, el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Entonces, ¿quién hace la obra de redarguir, convencer, dice, de pecado, de justicia? ¿Quién hace la obra de convencimiento? El Espíritu Santo. Y blasfemar contra el Espíritu Santo, no reconocer la obra del Espíritu Santo, lo realiza, hermano, no una persona que desconoce la obra del Espíritu, como señalaba hace un momento, sino quien ya la conoció, pero si se atreve a hacerlo es porque el Espíritu Santo ya no está más en él. Entonces, hablar en contra del Espíritu, hermanos, o blasfemar contra el Espíritu, decir esto no lo hace Dios, sino que lo hace alguien más, es obstaculizar la misma obra del Espíritu Santo en su vida. Y si el Espíritu Santo no puede obrar en su vida, no puede haber convencimiento de pecado. Y si no hay convencimiento de pecado, no hay arrepentimiento, y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Por eso es imperdonable. No porque Dios no quiera perdonarlo, sino porque al obstruir la obra del Espíritu Santo, ¿quién lo va a convencer? Nadie. No hay convencimiento de pecado, no hay perdón. No hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, es un pecado imperdonable. Entonces, ¿por qué? Como señalaba el hermano, ¿verdad? El Hijo glorifica al Padre, el Espíritu glorifica al Hijo, pero ¿quién glorifica al Espíritu? ¿Quién? Nosotros. Y si en lugar de glorificarlo, blasfemamos contra Él, se aparta, se contrista y ya no realiza su obra. ¿Sí? Por eso es imperdonable. Ok, siguiente. Pecado de muerte. Mira, hermano, más que un pecado en específico como lo es la blasfemia, comentaristas que dicen que el pecado de muerte es aquel pecado que lleva precisamente a esa condición espiritual de muerte. Hay ocasiones, ¿verdad?, en que, una ocasión que Pablo dice y los entregué a Satanás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pecado es para no hacerlo, hermano? Dígame qué pecado es para no hacerlo. Más que ese pecado que no es, hermano, es ese pecado que te lleva a la condición definitiva. Es decir, algo que mencionaba hace un momento es, la persona que está sin Cristo peca y el pecado es algo natural.
Pero el que está con Cristo, o el que tiene a Cristo, peca, pero se supone que el Espíritu Santo y ya no peca tan cómodamente. A menos que el Espíritu Santo redarguyendo y él diga, pues sí, sé que está mal, pero lo voy a seguir haciendo. Y luego el Espíritu Santo, como que en voz más tenue, pero sigue hablando y sigue reclamando, porque somos propiedad de Dios y sí, pero es que lo disfruté mucho, sigo en ese pecado. Y el Espíritu Santo sigue alertando, y nosotros seguimos desechando la voz del Espíritu, y entonces llega un momento en que y ese pecado último, muerte. ¿Por qué? Porque yéndose el Espíritu Santo otra vez, ¿quién te redarguye? ¿Sí? Y ahora, por eso dice Hebreos que si rechazásemos ese sacrificio, ¿de cómo podrá otra vez? Es como si quisiéramos crucificar otra vez, no se puede. Si ya rechazaste, ahora infinita es la gracia del Señor, hermanos. Dios es bueno, maravilloso. Y de que da segundas oportunidades, pero hay quienes no. Se les dan esas segundas oportunidades. Y hay quienes caen y dice ese pecado se convierte en un pecado de bueno, porque ya no hay más. No. Y otra vez volvemos al punto de que usted le habla, les dice, les exhorta, les encomienda, pero tristemente muchos de ellos mueren tanto espiritualmente como físicamente por ese pecado en el que no pudieron volverse a Dios. Siguiente, y el pecado del cristiano. ¿Pueden los cristianos cometer pecado, hermanos? ¿No puede? ¿Puede o no puede? Ahora, vea cuál es el pecado del cristiano. Santiago 4:17 dice, cualquiera que sabe hacer el bien, ese es pecado. Ahí están sus hojitas, ¿no? Ay, pues, perdón, yo pensé que todos tenían las citas bíblicas. No. Ok. 4:17. No tengo la cita de todos los demás, pero pues ya no las brincamos. Ok. Entonces, hermanos, fíjese, respecto a esto, hermanos, es que hay pecados activos y pecados pasivos. ¿A qué se refieren los pecados activos? Los pecados activos son aquellos que se hacen, que es hacer el mal. Entonces hablamos de mentir, robar, fornicar, idolatrar y todo eso que termina en y todo lo que tiene que ver con hacerse, ¿no? Que se practica, que se hace. Y el pecado pasivo es precisamente el que hablábamos hace un momento, que es el no hacer. Es el pecado pasivo. O sea, cometo pecado, pero no es porque lo haga, sino porque dejé de hacer. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad? Porque un pecado es hacerlo y otro pecado es no hacer o dejar de hacer. Todos los pecados, hasta de muerte, imperdonable, los más que les quiero tener aquí, todos esos pecados ahora, por la gracia, no son perdonados. O como lo pongo si entre comillas, yo peco un pecado imperdonable o un pecado de muerte que son los más grandes, y en último instante digo, Señor, pues en aquel tiempo yo te ofendí o yo hice algo que no te gustó, perdóname tú, mi amor. Por gracia no soy perdonado. Mira, se supone que el pecado imperdonable y tienen que ver precisamente con el rechazo del Espíritu Santo. Pero si ya sabes, precisamente porque sabe. Sí. Es que es pecado cuando sabe, hermano. Si no sabe, lo está haciendo en ignorancia.
Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo no ha obrado en él. Es decir, ¿por qué se convierte en pecado? Porque ya se conoce la acción del Espíritu. Y conociendo la obra del Espíritu Santo, se juzga y se dice, no es del Espíritu Santo. Es porque el corazón, la conciencia, todo está cauterizado. Cauterizado quiere decir que es insensible. Si es insensible, no puede sentir y en el momento de la muerte no hay oportunidad. Es insensible. Se hablaba de 2 puntos. Cualquier otro pecado, sí. Y ahora en el Nuevo Testamento, yo estoy preguntando, ¿verdad? Sí, sí. Más, ¿verdad? Ahora estamos en otro tiempo, que es la gracia, ¿verdad? Que es lo que comentaba hace rato. Entonces yo digo, si yo por muy malo que pueda haber sido en el tiempo atrás, ahora que estamos en la gracia, me puedo salvar. Mire, te voy a dar las citas del pecado de ignorancia, Lucas 23, pongan atención, no escriban. Lucas 23:34, debilidad, Mateo 26:41, descuido, Hebreos 2:1, soberbia, 2 de Pedro 2:10, imperdonable, Mateo 12:31 al 32, muerte, 1 de Juan 5:16, pecado del cristiano, 1 de Juan 1:8 al 10 y Santiago 4:17. Todos son del Nuevo Testamento. Tiempo de la Dice que no es gracia. para que nadie se glorifique, no es por sus obras, sino por la gracia. Sí. Y bueno, hablando de 2, 3 aspectos, ¿verdad? Pues ya estoy metiendo un montón de rollos, ¿verdad? Sí. Pero hablando de un punto, a sabiendas, porque ya son pecados que son sabidos, que ya sabes a qué te vas a meter. Pues en el último detalle, digo yo, ¿verdad? No pueden ser perdonados por gracia, no pueden. Hablamos del pecado imperdonable y el de muerte. Todos los demás se perdonan. Pero el de muerte no, ¿por qué? Porque cuando se produce el pecado de muerte ya hay muerte espiritual. Entonces, Muerte espiritual. La gracia es para todos. No, sí, pero una cosa, yo estoy hablando de... La gracia es para todos. Sí. Pero acordémonos también que hay un tiempo de gracia, aún para cada persona. Ese tiempo solamente lo conoce Dios. Cuando se produce el pecado de muerte, no es como decir, fumó, ya tiene pecado de muerte. No, por eso no hay un pecado. Pero hay conciencia, lo que yo digo, o sea, esa persona consciente de algo, entonces en el último momento sabe que hay un Dios piadoso. Y que hay una pero gracia. ¿quién realiza la obra de convencimiento y de ese convencimiento de la mente, del corazón, del ser entero? ¿Quién la realiza? El Espíritu Santo. Yeah. Si el Espíritu Santo se ha contristado, se ha rechazado, se ha ido. Pero fue rechazado, o sea, él se fue porque uno lo rechazó. Claro. Pero si otra vez yo vuelvo a decir... Pero ¿de qué pecado estamos hablando? No estamos hablando de cualquier pecado. Es decir, cuando se cae en la blasfemia, hermanos. O sea, mire, lo que pasa es que el creyente, dijimos, el creyente puede pecar, sí puede pecar, no debe. Pero el pecado del creyente es un pecado que se comete, no un pecado que se practica. ¿Sí? El pecado que se practica, que nos esclaviza, es el pecado primero, antes de Cristo. ¿Qué quiere decir? No he aceptado a Cristo, vivo una vida en pecado. Es un pecado que se da también en ignorancia, ¿verdad? Porque desconozco y no conozco a Cristo. Pero cuando ya conozco a Cristo, el Espíritu Santo, cuando yo peco, me redarguye y me tiene que llevar a cambiar mi conducta. Cuando nuevamente se convierte en una práctica de pecado, si el Espíritu Santo está redarguyendo, si aún siento, es más, mi hermano, va a decir, es que se me va a pedir, ¿cómo llora en el altar? Bendito sea Dios, aunque siga en su pecado, el Espíritu Santo le está redarguyendo. Pero cuando esa persona ya no siente nada, está en la iglesia, levanta sus manos y se cree muy sano, y usted sabe que está viviendo una vida en caos, el Espíritu Santo ya le está redarguyendo. Usted le habla y dejo de tomar su consejo o su exhortación. Se ofende y no solamente se ofende, sino hace todo lo posible por sacarlo de la iglesia y por la condición de pecado de esa persona, hermano. Estando en el lugar donde el Espíritu del Señor se mueve, no siente nada, no llora, no. Quiere decir que el Espíritu Santo ya no está. Pero no solamente no está en él, no está obrando, no está haciendo conciencia, ya conoció el Espíritu Santo, ya experimentó el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo. Y encima de eso, pero aún hay oportunidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo puede venir a su corazón, puede venir a su vida, puede tocar en el último instante.
Pero el asunto de la blasfemia, que en su condición, ya sabiendo y conociendo el poder del Espíritu Santo, se atreve a blasfemar contra el Espíritu Santo, cualquier otro pecado sí, aún en su lecho de muerte puede el Espíritu Santo tocarlo. Pero el momento que esa persona blasfemia contra el Espíritu Santo, no. Porque ¿quién glorifica al Espíritu? Y si blasfemaste contra él, la Biblia lo dice, eso es no porque no haya gracia. No porque no haya gracia, sino porque esa gracia tú mismo la cerraste cuando blasfemaste al que tenías que haber. Bueno, pecaste, no sientes nada, pero no has proferido palabra contra él. No has blasfemado, aún hay oportunidad. En el momento de la blasfemia, se cierra el portón. ¿Por qué? No porque yo, porque la Biblia lo dice. Ese pecado. Y el pecado de muerte. Hermana, por ejemplo, yo conozco a una persona, ¿verdad? Que esta persona conoce de Cristo, ella vino, ¿verdad? Y lo recibió como su Salvador, se congregó en una iglesia, estuvo sirviendo como mujer en una iglesia. Pero luego esta persona se casó, ¿verdad? Y ella empezó por convivir con amistades, empezó como a tomar, a irse a bailes, cosas así. Entonces, de cuenta que esta persona se mantenía en la iglesia, pero tenía doble vida. O sea, vivía en el mundo y vivía en la iglesia. Entonces, lo que esta persona fue de que poco a poco se fue apartando del camino. Se fue apartando. Entonces, yo siempre le decía, mira, ven a la iglesia, o sea, ya sabes la palabra, ¿verdad? Y en la Biblia nos habla de que hay perdón para aquellos que están pecando, pero que no conocen al Señor. Pero tú conoces de Él. ¿Entiendes? O sea, es preferible, y es bíblico, es preferible no conocerlo, estás pecando, pero no tienes el entendimiento, el conocimiento, ¿verdad? Que cuando uno ya conoce, y como dijo Sabá, sabiendo hacer lo bueno, hace lo malo. Entonces, bueno, ella terminó yéndose de la iglesia, ¿verdad? Y el otro día yo le llamé a preguntarle cómo estaba. Yo ya no sabía que ella ya no estaba bien. Me dice, no, es que ya no estoy bien. Y luego me dice, no, es que yo estoy muy enojada con Dios, porque Dios. Le dije, hey, pégate de esto, porque estás blasfemando. No, eso no es blasfemar contra el Espíritu. No. No. Mira, hermana, aún me atrevo yo a decir que hay más oportunidad para esas personas, porque si se alejan de la iglesia es porque no se sienten cómodas por su condición. Yo me atrevo a decir, hay más oportunidad porque pueden percibir su condición y saben que están mal, aun cuando sea por rencor hacia Dios, saben que están mal y no se sienten cómodas, no se sienten a gusto, precisamente por su condición. Hay oportunidad, el Espíritu Santo puede redarguir. Sí, la misma condición pues sí, se alejan de Dios, entran muchas cosas al corazón, ¿verdad? Pero aún si usted le habla en un momento, pueden sentir el poder de Dios obrando en su vida. Me atrevo a decir eso. Pero el asunto es que estando dentro de la iglesia, estando viendo el poder de Dios, ya lo experimentaste, ya lo manifestaste, Por eso digo, hay todavía más oportunidad porque esas personas de alguna forma se incomodan en la iglesia por su pecado. Y ese incomodo quiere decir que al menos el Espíritu Santo todavía puede trabajar en ellos. Lo está redarguyendo. Ahora, una cosa es decir, es que Dios ha sido malo conmigo, es que esto, que lo otro, es mismas cosas que trae el pecado. ¿Sí? A blasfemar de él. Es que el asunto aquí es la deliberación, hacerlo deliberadamente, a plena conciencia. Yo sé que es el Espíritu Santo el que está haciéndolo, pero el celo, la soberbia, la arrogancia, el que me ha hecho que me cae mal a otra persona, yo digo, no, ese no es el Espíritu, es el diablo. Cuando yo estoy consciente que es el Espíritu Santo de Dios. Esa deliberación consciente es lo que es el pecado. Los que van a las iglesias satánicas, si se llegan a arrepentir, son salvos. Si se llegan a arrepentir, sí. Pero ellos blasfemaron contra todo. Pero si lo hicieron en ignorancia. Pero hay no, porque hay gente que es muy salida y de mucho padre, ¿verdad? Pero si no conocieron a Cristo antes de, o sea, si no han conocido a Cristo, Satanás puede tenerlos como usted quiera, pero si no han conocido a Cristo, cuando llega Cristo rompe todo. ¿Sí? Por más perverso que haya sido, lo que más, tenemos muchos testimonios de eso, ¿verdad? De personas que puede decir, es que lo hizo consciente, pero Cristo no había estado en su corazón, no había experimentado el Espíritu Santo, no había sido libre. Satanás
Y ahora acuérdense que hablamos de la posesión, ¿verdad? Muchas ocasiones Satanás, la persona no está consciente de lo que está haciendo precisamente porque Satanás lo está poseyendo. Vamos a terminar la esa porque se nos va a acabar el... Ok. La bendición de la salvación es el trato de Dios hacia nuestro pecado. Hablamos de una salvación inmediata y eterna de la pena del pecado. Esta es una salvación que se da en el pasado. ¿Qué nos referimos? Por el sacrificio de Cristo. El momento que aceptamos a Cristo es una salvación inmediata y eterna. La victoria sobre el poder del pecado. Esa es una salvación presente. ¿Sí? Jesucristo me da el poder para vencer al pecado cada día. Si yo cedo al pecado, hermanos, no es porque me falten recursos, sino porque me faltó comunión con Él. En mi comunión con Cristo, dice, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y la garantía del alejamiento final de la presencia del pecado. Esta es salvación futura. Si va a haber un momento en que ya no vamos a estar luchando, hermanos, con nuestras debilidades y con nuestras concupiscencias, sino que llegando al cielo dice que tendremos cuerpos transformados, seremos transformados, y ahí ya se va a producir esa salvación ahora sí definitiva. Santidad. Santidad definitiva. Ya no voy a tener que luchar contra el pecado. ¿Ok? Alejamiento final de la presencia del pecado. El apóstol Juan presenta 3 alegaciones de los falsos maestros de su tiempo. Negaban la presencia del principio del pecado, la negación de pecados particulares y la negación de pecar personalmente. De hecho, hermanos, aún hay una iglesia que, bueno, no sé si todavía esté, pero hace mucho tiempo surgió Creciendo en Gracia, que decían que Cristo ya había vencido sobre el pecado, así que nosotros ya no pecábamos, podías participar de cualquier cosa y que nada era pecado porque Cristo ya había vencido el pecado. Y entonces puedes hacer lo que tú quieras, eso ya nada es pecado. Y ya después, ¿verdad? Salió un Cristo ahí que después murió, y cuando murió él, su esposa se convirtió en Cristo, y bueno, pues está. Ahora, lo que pierde el Hijo de Dios cuando peca, amados hermanos. ¿Están listos? Ahí sí tienen citas bíblicas, ¿verdad? Ok. La pérdida de la luz. Hablando de la luz, estamos hablando de lo que hace el Espíritu Santo, la labor de iluminación, que hace para poder hacernos comprender cuando estamos bien, cuando estamos mal. ¿Sí? La pérdida del gozo. La pérdida de la paz. Del amor. La pérdida de la comunión. De la confianza. La posible pérdida de la salud y hasta la vida física. Sí, hermanos, se pierde el gozo, se pierde la paz, se pierde tantas y tantas cosas, la confianza, la comunión. ¿Cuál? Personificado como una bestia. Sí, hermanos, pásenme la tarea, por favor. ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? Sí, son sus notas de la clase. Me entregan, por favor, sus tareas. No se les olvide ponerle el nombre. El cuestionario. Es el cuestionario 1. ¿Ya trajo los 3? La primera clase que yo pedí una pregunta, la tengo, pero no cuál es el objeto de la canción que nunca se discutió, pero para la próxima. Esa es la primera clase. Sí, dijimos. Era revelar la plenitud de Dios. En cuestión Sí, ahorita me permite. Nada más dígame las tareas, por favor. Su nombre.
Miren, entréguenme la base del todo. Sí, porque es que ya revisándolo, como me lo van a entregar, lo voy a revisar automáticamente. Ya regresándolo, yo ya no puedo regresar. Ya les estoy dando la respuesta. A lo que voy es, entréguenme el uno. Nada más el uno. Los otros, si ya los tienen contestados, nada más guárdenlos en su cuaderno. No los muevan de ahí para que no se los vayan a perder. Pásenme dos. Gracias. Si me van a decir textos, hermanos, acá los espero. Porque acuérdense que vamos a mitad del curso y tienen que decir. Acá tengo el libro. ¿Quieren para que esto le saque copia o le tomas fotos? Tareas. Gracias. Sí. ¿Se lo mandé? Bueno, al rato le mando el enlace.